La humanidad ya despertó, pero tú todavía no lo sabes. ¿Y si todo estuviera cambiando? Pero tú aún no te dieras cuenta. El mundo que conocías ya no existe. Las estructuras están colapsando. Las frecuencias han cambiado. Y sin embargo, millones siguen atrapados en la ilusión. Hace solo unos días, arqueólogos revelaron una estructura inmensa, oculta, bajo las pirámides de Egipto. Túneles, cámaras, columnas, energía residual. Un hallazgo que no aparece en los libros y que por alguna razón casi nadie quiere mostrar. Quédate, porque en este recorrido descubrirás el verdadero secreto que yace bajo las pirámides y cómo eso también vive dentro de ti. Y al final sabrás por qué esta información fue ocultada durante siglos y por qué ahora está saliendo a la luz. Comenta si tú también has sentido últimamente que algo está cambiando, porque no estás solo. Y lo que estás a punto de recordar no se encuentra en los libros, está codificado en ti. Para comprender lo que yace debajo de las pirámides, no basta con excavar la arena. Hay que excavar la historia y aún más profundo, excavar dentro de nosotros mismos. En 1657, un mapa otomano dibujaba un patrón subterráneo en Giza, pero nadie lo creyó. Hasta que en 2023, los satélites confirmaron lo imposible. Una megaestructura bajo las pirámides, columnas gigantes, pasajes sellados, túneles sin lógica humana. Y lo más inquietante, no hay rastros de acceso, como si lo que está abajo no quisiera ser encontrado por cualquiera. Pero hay algo que pocos entienden. Lo que está escondido no es para todos. Solo se abre cuando el buscador deja de perseguir y comienza a recordar. En 1924, el arqueólogo Émile Barbotin escribió una frase que nadie citó, pero todos los sabios entendieron. No estamos descubriendo templos, sino espejos de piedra. Espejos, no de piedra, sino del alma. Y si estás aquí, es porque algo en ti está listo para mirar, para cruzar el umbral que conecta lo que hay bajo las pirámides con lo que hay dentro de ti. Quédate, porque más adelante te hablaré de un símbolo que fue borrado de los archivos oficiales. Un símbolo que coincide con lo que acaban de descubrir. Si esta historia ya comenzó a resonar en ti, tal vez no sea la primera vez que la escuchas. Suscríbete si algo dentro de ti reconoce estas palabras. En 1932, en Saqqara, un equipo británico halló algo que no debería estar ahí, una losa de basalto, y sobre ella, un símbolo perturbador. Un triángulo invertido, encerrado en un círculo, sin jeroglíficos, sin explicación, sin contexto. Uno de los arqueólogos en voz baja dijo: «Esto no es egipcio, es más antiguo». La pieza fue llevada al Museo del Cairo. Hoy no está. Oficialmente nunca existió. Y sin embargo, ese mismo símbolo coincide con la forma de una cámara recién revelada por el escaneo bajo la Gran Pirámide. Una cámara subterránea, con forma de triángulo invertido. En su centro, nada, ninguna tumba, ninguna estatua, solo vacío. Pero si conoces las leyes del vacío, sabes que el silencio no es ausencia, es contención. Es el lugar donde lo invisible espera nacer. En las tradiciones herméticas se decía que los dioses hablaban en espacios huecos, que el vacío era sagrado, no por lo que mostraba, sino por lo que despertaba. Esa cámara no fue hecha para el cuerpo, fue hecha para la conciencia, no para guardar, sino para activar. Y si mientras escuchabas esto, sentiste un escalofrío, no lo ignores. Tal vez acabas de abrir tu propia cámara. Comenta: algo despertó en mí. Si sentiste que algo en ti hizo clic. Y prepárate,
porque en unos minutos hablaremos de por qué los antiguos sellaban el conocimiento, no con puertas, sino con pruebas internas que solo el alma podía superar. Pero antes, retrocedamos al momento en que un faraón rompió todas las reglas, y lo hizo, no por locura, sino porque vio algo. Y si en medio de todo esto sientes que estás recordando algo, no estás solo. Este canal es una bitácora para quienes también están abriendo sus cámaras internas. Suscríbete si sientes que formas parte de este despertar silencioso. Cuentan que en la última etapa de la dinastía 18, el faraón Akenatón hizo lo impensable. Rompió con los antiguos dioses, prohibió los templos, borró nombres sagrados de los muros y declaró que solo había uno, el disco solar, Atón. Muchos pensaron que era un rebelde, un hereje, un loco. Pero los escribas que lo acompañaron sabían otra cosa. Decían que Akenatón había visto algo. Durante una meditación solitaria en el desierto de Amarna, sintió que la tierra respiraba bajo sus pies. Desde ese día, su mirada cambió. Ya no hablaba como rey, sino como quien había regresado de un lugar que no se puede nombrar. Mandó construir una ciudad sin jerarquías, sin estatuas, una ciudad sin tumbas. ¿Locura? ¿O una señal de que había comprendido que el propósito de las estructuras sagradas no era adorar, sino recordar? Un papiro fragmentado, atribuido a un sacerdote de su corte, lo resume en una línea: lo que está abajo no se toca, se escucha, porque lo que duerme en la piedra no es muerto, es memoria. Y si eso es cierto, entonces las pirámides no fueron hechas para honrar dioses, sino para activar humanos. Eran mapas internos, geometrías que imitaban la disposición energética del cuerpo, estructuras que solo respondían a quien supiera vibrar en silencio. ¿Te has preguntado por qué, a pesar de toda la tecnología moderna, nadie ha podido replicarlas? Tal vez porque no fueron hechas con tecnología, sino con conciencia, y no cualquier conciencia, sino una que había trascendido el miedo y el ego. Más adelante hablaremos de las vibraciones ocultas que aún emanan desde el corazón de la pirámide, y por qué no pueden ser medidas, solo sentidas. Pero antes, tenemos que cruzar un umbral más profundo, el del cuerpo humano, porque lo que construyeron los antiguos egipcios también vive en ti. El cuerpo humano, como las pirámides, también tiene cámaras internas. No están hechas de piedra, pero sí de memoria. No están enterradas en la arena, pero sí bajo capas de emociones no resueltas, traumas antiguos y creencias heredadas. Los antiguos sabían que la columna vertebral no era solo una estructura ósea, era un obelisco viviente, un canal por donde subía la energía, cuando la conciencia se alineaba con el alma. Por eso, en tantas culturas, desde Egipto hasta la India, vemos el símbolo de la serpiente que asciende. La llamaron de muchas formas: Kundalini, Ka, Chi. Pero todas apuntaban a lo mismo: la energía que despierta cuando dejas de buscar fuera y comienzas a recordar dentro. Algunos textos antiguos, como el papiro de Ani, también conocido como el libro egipcio de los muertos, no eran manuales para morir. Eran guías para despertar antes de morir. Una línea dice: despierta en la Duat, porque quien recuerda su nombre en la oscuridad puede caminar entre mundos sin perderse. Y entonces lo ves con claridad. La pirámide no era una tumba. Era una escuela del alma. Cada pasaje estrecho, cada escalera inclinada, cada cámara sin ventanas, representaba un proceso interno. El alma atravesando capas de ego, cuerpo, mente, hasta llegar al punto más silencioso de todos. Quiero que prestes atención. Ese punto silencioso está en ti, justo detrás del esternón.
allí donde a veces sientes un nudo o un susurro. Más adelante hablaremos de la cámara, del rey, y entenderás por qué, en el centro de todo, no hay un cuerpo, sino una frecuencia esperando ser activada. Pero antes de eso, te contaré lo que ocurrió en 1924, cuando una expedición secreta descendió a un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido y lo que encontraron ahí todavía no ha sido explicado. Año 1924. Desierto de Saqqara. Un equipo liderado por el arqueólogo francés Etienne Bussac desciende por un pozo que no figura en los mapas oficiales. No encuentran oro, no encuentran momias. Lo que encuentran no tiene nombre. Una cámara, sin jeroglíficos, sin decoraciones, sin tiempo. Las paredes eran lisas, el aire espeso y la sensación casi insoportable, como si algo invisible estuviera observando. Los informes oficiales, rescatados décadas después por investigadores independientes, catalogaron el hallazgo como inconcluyente. Pero uno de los asistentes, cuyo nombre fue ocultado, dejó esta frase en su diario: "No sé si bajamos o si algo subió desde nosotros". Esa frase es una llave, porque si lo que había allí no era físico, entonces era vibracional, y eso lo cambia todo. ¿Te has preguntado por qué tantos templos antiguos están construidos sobre líneas geodésicas? ¿Por qué sus proporciones coinciden con el cuerpo humano? ¿Por qué muchas cámaras están diseñadas para contener silencio? No eran bóvedas, eran amplificadores, lugares donde la conciencia podía escucharse a sí misma, no para acumular, sino para soltar, para alinear, para despertar. Lo más valioso no era el hallazgo, era lo que ese hallazgo revelaba sobre ti. Porque si los antiguos construyeron cámaras que solo podían abrirse desde dentro, es porque sabían que la verdadera iniciación no se da afuera, se da en el momento exacto en que te detienes, respiras y dejas de correr. Si hasta aquí algo dentro de ti ha sentido un clic, una certeza silenciosa, comenta abajo la palabra recuerdo. Así sabré que esta verdad no cayó en oídos dormidos, sino en almas que están regresando. Y quédate cerca, porque en los próximos minutos hablaremos de las nuevas cámaras descubiertas bajo la Gran Pirámide y de lo que podrían significar para ti, no como arqueología, sino como despertar. Este mensaje no busca convencerte, solo activarte. Si sientes que algo en ti está empezando a vibrar diferente, suscríbete, porque las próximas revelaciones no se gritan, se reconocen. Dicen que los antiguos egipcios no solo construyeron templos afuera, también los construyeron adentro. En sus textos más sagrados hablaban de la Casa del Ka, el lugar donde vivía el doble energético del ser, el reflejo invisible que habita en ti mientras caminas por el mundo. No era una metáfora, era una tecnología del alma. Cada jeroglífico, cada símbolo, cada ritual de iniciación no era para impresionar, era para activar, para despertar códigos dormidos que no viven en la mente, sino en la memoria energética de tu ser. Hoy, siglos después, neurocientíficos como Andrew Newberg han descubierto algo fascinante. Ciertas frecuencias y prácticas de silencio profundo activan regiones del cerebro asociadas a la unidad, la compasión y la trascendencia del tiempo. ¿Y sabes qué es aún más revelador? Esas mismas frecuencias coinciden con la acústica exacta de ciertas cámaras dentro de la Gran Pirámide. Silencio, piedra, geometría sagrada, todo fue creado para resonar con lo que ya estaba dentro de ti. Así que la próxima vez que escuches decir que las pirámides eran tumbas, sospecha.
porque nadie construye una tumba con proporciones cósmicas ni con resonancia capaz de alterar tu estado de conciencia. No eran para los muertos, eran para los vivos, para los que estaban listos para recordar quiénes eran antes de olvidar. Y ahora escucha esto con atención. La nueva estructura descubierta bajo la Gran Pirámide solo puede entenderse si primero comprendes esto. Tú también eres una pirámide, con cámaras internas, con pasadizos sellados, con símbolos que solo tú puedes descifrar. Y cada emoción, cada pensamiento, cada silencio, es una llave. Comenta, mi templo está dentro. Si sientes que estas palabras no te las estoy enseñando, sino recordando. Porque lo que viene a continuación es el inicio del descenso. A las cámaras ocultas, a los misterios enterrados y a las partes de ti que ya no quieren seguir dormidas. Lo que está debajo siempre ha sostenido lo que está arriba. Este principio no es solo arquitectónico, es universal. Por eso el hallazgo reciente bajo la Gran Pirámide de Giza no es solo un descubrimiento arqueológico, es un reflejo de algo que está despertando también dentro de ti. El proyecto Scan Pyramids confirmó la existencia de una megaestructura subterránea. No hablamos de una grieta o una cavidad, sino de algo colosal. Columnas, cámaras, pasadizos, ninguno de los cuales aparece en los planos tradicionales. Y lo más inquietante es que nadie puede explicar cómo fue construido. Algunos dicen que fue una ciudad subterránea, otros un templo de iniciación, y los más escépticos prefieren guardar silencio. Pero lo que pocos ven es que este descubrimiento no se trata solo de piedra, se trata de tiempo, porque tú también tienes estructuras ocultas, partes de ti que decidiste no explorar, cámaras emocionales que sellaste con miedo, pasadizos de memoria que cerraste con culpa o costumbre, y ahora como humanidad nos estamos acercando al momento en que todo eso empieza a emerger. ¿Y si esa cámara subterránea no fue creada para ser hallada en el pasado, sino para ser abierta justo ahora? ¿Y si no fue sellada para proteger algo, sino para esperar el momento en que la conciencia estuviera lista? Comenta, estoy listo para entrar, si tú también sientes que esto no es solo arqueología, sino una invitación personal. Porque muy pronto hablaremos de lo que algunos sabios creen que realmente yace en esas cámaras. No objetos, no momias, sino algo más profundo. Un eco que resuena con lo que tú también sellaste hace mucho tiempo y que ahora empieza a vibrar de nuevo. Los templos no se construían para impresionar, se construían para transformar. En el antiguo Egipto, un templo no era solo un lugar sagrado, era un mapa del alma. Cada sala, cada jeroglífico, cada pasillo estrecho, tenía un propósito: guiarte desde la ignorancia hasta el despertar. Y lo más poderoso no era lo que veías con los ojos, sino lo que recordabas en silencio. Los iniciados no recorrían esos pasajes como turistas, los caminaban como almas dispuestas a atravesar un umbral. Pasaban por pruebas de oscuridad, aislamiento, vacío, porque sabían que solo en el encuentro consigo mismos emerge el verdadero maestro. ¿Sabías que muchas cámaras subterráneas no contenían tumbas, sino símbolos grabados, fragmentos de texto y agua? Sí, agua. El agua para ellos era más que un elemento. Era un portal, un espejo líquido, donde no ibas a ver algo externo, sino a recordar lo invisible. El iniciado se sentaba frente a esa agua, no para descubrir, sino para recordar quién era antes del olvido. ¿Y tú? ¿Qué crees que recordarías si entraras allí? Una vida pasada, un propósito olvidado, una parte de ti que aún late. Comenta, mi templo está dentro, si algo en tu interior reconoce que este mensaje es para ti. Y ahora escucha esto.
Hay una cámara que todavía no se ha abierto. Los científicos ya la detectaron. Pueden medir su forma, su vibración, su eco. Pero por alguna razón, nadie se atreve a cruzar su umbral. ¿Y si esa cámara no fue hecha para la exploración física, sino para la conciencia? Los secretos más grandes no están sellados con piedra. Están sellados con silencio. La cámara aún no abierta ha sido escaneada por científicos del Scan Pyramids Project. Utilizaron muones, ondas sónicas, escáneres térmicos, y todos coinciden en algo. Hay un espacio oculto, un vacío. Pero vacío no significa ausente. En muchas tradiciones el vacío es lo más sagrado, el principio de todo. En los textos egipcios se hablaba del Nun, el océano primordial. No era solo agua, era la nada que lo contiene todo. Un campo de potencial puro, del cual emergió Ra, la conciencia original. Y esa cámara parece simbolizar ese mismo principio. Los arqueólogos no saben qué decir. No encaja con ninguna función conocida. No es tumba, no es pasadizo, no es ventilación. Y si no fue creada para el cuerpo, sino para el alma. En algunos papiros se habla de un espacio donde el iniciado debía quedarse a solas, sin luz, sin guía, sin distracciones. Solo su respiración, solo su memoria. Porque el despertar no ocurre cuando alguien te dice algo nuevo. Ocurre cuando te haces una pregunta que nadie más puede responder. ¿Te atreverías a entrar en esa cámara, sin linterna, sin respuestas? Comenta. Yo cruzaría el umbral si tú también sientes que ese vacío es una invitación. Y más adelante hablaremos de por qué muchas culturas antiguas construyeron espacios vacíos y cómo ese misterio se relaciona con la mente moderna que teme al silencio, pero necesita de él para despertar. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu frecuencia ya está alineándose. Y lo que viene a continuación no es solo conocimiento, es un reflejo. Suscríbete si estás listo para seguir abriendo puertas que no todos se atreven a mirar. Todo lo que ves afuera es un eco de lo que ocurre dentro. Las pirámides, con su precisión matemática y orientación astronómica, no eran solo monumentos, eran mapas. Mapas del cuerpo, de la mente, del alma. Los antiguos egipcios no separaban lo físico de lo espiritual. Decían que el Nilo no solo recorría la tierra, sino que tenía su reflejo en el sistema nervioso del ser humano. Que las estrellas no solo brillaban en el cielo, sino que eran recuerdos vivos en la memoria del alma. Por eso, cada sala, cada pasillo, cada ángulo de la gran pirámide era también una etapa del despertar interior. ¿Sabías que la famosa Cámara del Rey no está en el centro exacto de la pirámide? Está ligeramente desplazada, como si quisieran decirnos que el verdadero corazón no se encuentra en la simetría, sino en el misterio. Y justo sobre esa cámara hay 5 salas más. Estrechas, ocultas. Muchos dicen que son de descarga arquitectónica, pero otros creen que son salas de resonancia. Espacios diseñados no para guardar cosas, sino para amplificar frecuencias. Tal vez las del pensamiento humano. En 2018, un experimento con sonidos de 110 Hz dentro de la pirámide reveló algo insólito. Las ondas no se dispersaban, se sostenían, vibraban. Algunos expertos afirman que esa frecuencia favorece estados alterados de conciencia. Otros, que permite recordar lo que creías olvidado. Comenta. Yo también vibro. Si sientes que algo en ti se está alineando con esta verdad. Y quédate, porque más adelante hablaremos de un lenguaje olvidado. Uno, que no necesita palabras ni jeroglíficos. Un lenguaje que solo se activa cuando estás listo para recordar. La tercera cámara no tenía nombre. No aparecía en los planos antiguos, y a diferencia de las otras,
Esta parecía incompleta, irregular, desordenada, oscura, pero los sabios decían que era la más importante, porque era la más silenciosa, y en ese silencio ocurría el verdadero encuentro. Los antiguos no temían a la oscuridad, la respetaban. Creían que todo nacimiento, físico o espiritual, debía pasar primero por el lugar sin luz, el útero, el abismo, la noche del alma. Esa cámara no se abría con herramientas, se abría con humildad. Muchos evitaban entrar. Preferían quedarse en los pasillos iluminados, repitiendo enseñanzas, admirando símbolos, pero sabían que sin atravesar la oscuridad, no había despertar real, solo teatro espiritual. Y lo curioso es que esa cámara también existe dentro de ti. Tú también tienes zonas internas que has evitado, partes de tu historia que preferirías no mirar, heridas que cubriste con silencios. Pero todo eso sigue allí, esperando que entres, que respires, que te reconozcas, porque solo quien atraviesa su noche puede ver de nuevo el sol. Y más adelante, hablaremos de por qué esta cámara fue sellada intencionalmente, y de cómo ese sello tiene un nombre moderno, ego. Pero antes necesito que sepas algo. Las pirámides hablaban, aunque no usaban palabras. Comenta, ya he estado ahí. Si alguna vez atravesaste tu propia noche interna y saliste diferente, lo que viene ahora es un lenguaje que no se puede leer, solo sentir. No todas las cámaras iluminan. Algunas te obligan a cerrar los ojos. Dicen que hay una tercera cámara que no aparece en los planos. No fue excavada por manos humanas, pero quienes han entrado en sí mismos saben que está ahí. No está hecha de piedra, sino de sombra. No se accede con mapas, sino con caídas. Allí no hay jeroglíficos dorados ni símbolos sagrados, solo un eco profundo, como si el tiempo se detuviera. Los antiguos egipcios hablaban del Duat, un reino subterráneo lleno de pruebas, guardianes y puertas que solo se abrían con el corazón. Pero el Duat no era un castigo. Era un puente, un cruce entre la muerte de lo falso y el nacimiento de lo verdadero. Allí, toda máscara cae. No puedes fingir, no puedes correr, solo queda enfrentarte a ti mismo. Y es ahí donde ocurre el giro, no en la cima, no en la luz. El despertar sucede donde no querías mirar, como el loto que nace del barro, como Osiris, que solo renació tras ser desmembrado y volver a unirse desde dentro. Y si estás aquí, no es para evitar esa cámara, es para recordar que ya has estado allí. Cada vez que tocaste fondo, cada vez que sentiste que no podías más, y aún así, seguiste. Más adelante, hablaremos del momento exacto en que el alma vuelve a subir, porque lo que viene después no es un regreso, es una transfiguración. Si esto resuena contigo, comenta, yo ya crucé ese umbral, y prepárate, porque estamos por ascender. Después de la noche, viene la ascensión. Pero no se asciende porque te creas listo, se asciende porque ya no te queda nada que cargar. Cuando el alma atraviesa su noche más profunda, lo que queda no es debilidad, es ligereza. Es entonces, solo entonces, cuando se abre lo que los antiguos llamaban el eje del alma, un canal de energía vertical que conecta lo terrenal con lo eterno. En la Gran Pirámide, ese eje existe, un pasaje angosto, silencioso, que apunta directamente hacia el cinturón de Orión. ¿Por qué Orión? Porque según los sabios, de allí venían los dioses, y allí regresaban las almas que habían recordado quiénes eran. Este pasaje no se atraviesa con los pies, se atraviesa con la frecuencia. No es una subida física, es un salto vibratorio.
Por eso las cámaras superiores están vacías, porque lo que las llena es la presencia del que llega liviano. Allí no hay tesoros, no hay nombres grabados. El único secreto es el silencio. Un silencio que no asusta, sino que abraza. El silencio del que ya no busca afuera, porque ha encontrado adentro. Y si has llegado hasta aquí, coméntalo. No para demostrarlo, sino para dejar una señal para otros buscadores. Escribe: he subido sin subir, si sientes que algo en ti ha dejado de pesar. Este es el cierre, pero también el inicio de otro viaje, porque como decían los antiguos, la verdadera ascensión no es hacia arriba, es hacia adentro, y en ese interior sagrado ya no hay pirámide. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si sentiste que esto no fue solo un video, sino un espejo, suscríbete, porque el verdadero despertar no ocurre de golpe, sino a través de pequeñas memorias que se van encendiendo. Y esta, tal vez fue una de ellas.